¿Qué es la ley de Ohm? Es la más importante de todas las leyes, de todas las fórmulas en electricidad y también la más básica. Ninguna persona que se preste a decir que es electricista o eléctrico o se encuentra en el ramo de la electricidad puede no conocer la ley de Ohm. De hecho, esta ley fue inventada por George Simon Ohm, a quien le debemos esta tan importante ley, la cual vamos a explicar a continuación. Podemos ver que esta ley nos dice la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Sobre todo aplica para circuitos de corriente directa o también para circuitos de corriente alterna puramente resistivos. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual va a conducir esa corriente. Podemos observar nosotros a continuación la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La ley de Ohm nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico, sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o de un circuito de corriente alterna puramente resistivo. Es así como nosotros podemos encontrar alguna de estas variables, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia, teniendo las otras dos. Es decir, si nosotros tenemos lo que es la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. Si nosotros tenemos la corriente, podemos por medio del voltaje y la resistencia calcularla también. Y si nosotros queremos saber la resistencia de un material el cual está en nuestro circuito eléctrico, podemos también calcularla si tenemos el voltaje y la corriente de nuestro sistema. Es así como nosotros podemos simular cuál es la forma en la que interactúan estas tres variables. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje de 1 volt y tenemos una resistencia de 10 ohms, por medio de la ley de Ohm podemos encontrar que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, es decir, nuestro voltaje, que en este caso es de 1 volt, se va a dividir entre los 10 ohms y eso nos da una corriente de 100 miliamperes. Ahora, si nosotros incrementamos el valor de nuestra fuente de voltaje, el valor de los volts de esta fuente, podemos observar cómo la corriente va a incrementarse gradualmente. Si llegamos a 5 veces el valor de esta fuente de tensión, eso nos va a multiplicar por 5 también el valor de nuestra corriente en nuestro sistema eléctrico. Ahora, si nosotros regresamos a tener 1 volt en nuestra fuente de voltaje, pero la resistencia se incrementa, eso va a hacer que nuestra corriente comience a disminuir en nuestro sistema eléctrico. Si nosotros llegamos a tener 1000 ohms o 1 kilo ohm, eso va a hacer que nuestra corriente disminuya a 1 miliampere. Es decir, nosotros incrementamos nuestra resistencia y por lo tanto la corriente se hizo más pequeña y lo podemos ver aquí también especificado. Es así como hemos revisado lo que es la ley de Ohm y cómo interactúan las tres variables, voltaje, corriente y resistencia. Espero que te haya gustado, nos vemos en la próxima, suscríbete y recuerda que puedes dejar aquí tus comentarios. Hasta la próxima.